Alerta en C5N, el Fondo Monetario Internacional aprobó el desembolso de 7.500 millones de dólares. Sí, así es, tal como se preveía, el directorio hoy se reunió y votó a favor de lo que ya había resuelto el acuerdo al que había llegado el staff técnico del FMI con el gobierno argentino. Van a estar llegando en la brevedad 7.500 millones de dólares y de acá a octubre otros 2.000 millones de dólares. En un rato nada más, Sergio Massa se va a estar reuniendo con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, y a las 18 de hoy, horario de Argentina, está previsto que Sergio Massa dé una conferencia de prensa. Quiero resaltar dos cuestiones, algo que ayer, también contaba nuestra periodista, Estefanía Pozo, corresponsal allí en Washington, Argentina, obtuvo, además de estos 7.500 millones de dólares, que era lo que se estaba esperando, que el directorio del FMI apruebe ese desembolso, obtuvo por el BID y el Banco Mundial otros 1.300 millones de dólares. De esos 1.300 millones de dólares que van a estar llegando a la Argentina a lo largo de este año, hay uno que es muy importante. El Banco Mundial está dándole a la Argentina. Vamos rápidamente a Washington. Estefanía Pozo está allí. Estefi, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Gallego, ¿cómo están? Buenas tardes a toda la mesa. Sí, noticia de último momento, el Fondo Monetario Internacional acaba de aprobar el desembolso para la Argentina, un desembolso fundamental, 7.500 millones de dólares. La verdad es que con ese dinero el país, por supuesto, que enfrenta las devoluciones que tiene que hacerle a todos los organismos que le prestaron dinero para poder pagarle al propio Fondo Monetario, y queda algún saldo para seguirle pagando al propio Fondo Monetario. Ya sabemos, ¿no?, que los desembolsos que recibe Argentina se utilizan o se aplican en los vencimientos que el país tiene con el Fondo Monetario. Así que es, la verdad, un paso fundamental para el país. En un rato habrá algunas precisiones por supuesto, de lo que acaba de aprobar el Fondo Monetario, porque ustedes saben que se conoce al mismo tiempo se conoce el directorio del Fondo Monetario aprueba la revisión técnica que pasó a Argentina y que el staff le dio el pulgar para arriba. Así que ahí podremos ver la letra chica de lo que acaba de aprobar el directorio ejecutivo del fondo, y esto le permite, te diría, respirar un poco tranquilo el gobierno. Muy bien, Estefi, muchísimas gracias, No, a ver, pará, dame un segundito. Esto se le suman, se le suman los 1.300 aprobados por el Banco Mundial. ¿Cómo? A esto se le suman los 1.300 también aprobados por el Banco Mundial. Y el BID. Claro, exactamente. ¿Hay alguna, Estefi? Ayer, Perdón, estoy saliendo como un poco de delay, entonces por eso estoy respondiendo medio cortado. En el Banco Mundial y el BID ayer aprobaron dos desembolsos que entre los dos alrededor de 1.300 millones de dólares. También eso está aplicado a programas específicos de tarjeta alimentaria, AUH, algunas cuestiones específicas sobre pymes y obras de infraestructura. Y todo eso es lo que fue extraer. En ese sentido, lo que estás contando, vos que estás ahí, viste que uno de los créditos del Banco Mundial es justo para lo que vos estás señalando, que ayer lo contabas, el refuerzo al programa de la tarjeta alimentar, es decir, un aumento para la tarjeta alimentar y algún refuerzo extra para la UH. ¿Sabés si eso efectivamente, Estefi, se va a comunicar pronto? ¿Sería parte de ese crédito, parte de los anuncios que podrían venir la semana que viene o quizás antes de que termine esta semana? Mira, lo que podría empezar a ver a partir de estos anuncios, 2 anuncios por día. Así que te diría que a partir de que llegue el ministro, o sea, mañana, vamos a hacer una escala brevemente en Paraguay, toda la comitiva que acompaña al ministro, y a partir de ahí, después del mediodía, ya va a estar en Massa en Argentina. Todo indica que a partir de ese momento se van a empezar a anunciar las medidas y por supuesto que tienen que ver con refuerzos de ingresos. Así que te digo que por ahora no están adelantando nada, de hecho hay mucho hermetismo en cuál es el contenido, cuáles son las cifras, cuáles son los montos y todo eso. O sea, no están queriendo
decir absolutamente nada porque el efecto o el golpe quieren que lo tengan los anuncios mismos, ¿no? Claro. Así que te diría que hay algo en ese sentido, pero mucho hermetismo del contenido, las evaluaciones que están haciendo respecto de eso. Capa, lo importante es que llegó el desembolso, está aprobado el desembolso, y esto le daría al gobierno cierta tranquilidad por lo menos hasta el mes de diciembre, o hasta el fines de octubre. Perdón, me repetís porque justo tuve un microcorte y no logré escuchar. Te decía que esto le da tranquilidad, estos fondos le dan tranquilidad al gobierno de encarar la situación hasta por lo menos el 31 de octubre, o un poquito más. Sí, totalmente, porque esto lo que hace también es sacar al Fondo Monetario Internacional de la campaña electoral, o sea, no va a haber discusión con el Fondo Monetario durante el proceso electoral general y la segunda vuelta en el caso de que lo haya. Sí hay una revisión más que tiene que hacer el Fondo Monetario de las cuentas de Argentina. Ustedes saben que eso está cronometrado en qué momento se comienzan, y podría a fin de octubre, inicios de noviembre, empezar la séptima revisión para un desembolso también que está previsto para este año. De todas formas, lo grueso de la campaña, ya no hay discusión con el fondo, algo que también es fundamental en términos de energía. Imagínense que el ministro y todo su equipo, además de tener que estar aplicando, digamos, su tiempo y su esfuerzo a la gestión, tienen una campaña electoral. La verdad es que es realmente muy duro en términos personales, en términos individuales, la cantidad de cosas que se le van juntando. Así que ahí lo que te diría es, no solamente es fundamental desde el punto de vista político que el Fondo Monetario no esté metido en el medio de la campaña, sino te diría, bueno, en general, para lo que significa el manejo de la situación y la necesidad de energía que tiene una persona para poder tomar decisiones de la política económica y además encarar su campaña electoral, ¿no? Ahora, Steffi, con este nuevo acuerdo, con este nuevo desembolso, ¿hay otro pedido de devaluación? Porque recordemos que el pedido de devaluación del fondo era del 60% y terminó siendo del 22%. ¿Hay otra posibilidad de que haya una nueva devaluación? Mira, lo que sabemos es que hay un apartado cambiario en este acuerdo. Lo que eso indicaría es que obviamente va a seguir habiendo una depreciación del peso, pero porque eso está pautado desde el inicio en el acuerdo con el Fondo Monetario. De hecho, gran parte de eso es, el problema es que es inflacionario, digamos, ¿no? El acuerdo con el fondo, porque va haciendo que el dólar evolucione y no se quede por detrás de la inflación. Lo que sabemos hasta ahora es que, o por lo menos lo que han dejado trascender, es que van a intentar mantener, el gobierno planea mantener el dólar a 350, que es el valor que tiene actualmente, hasta el 15 de noviembre. Y que después del 15 de noviembre y hasta el 30 de noviembre se va a ajustar en función, un poco por debajo de la inflación del mes anterior, de octubre. Con lo cual tratan de tener algún tipo de ancla cambiaria sin dejar atrasar del todo el dólar. Y hablan también de unas bandas de flotación en el cual podrían estar validando o interviniendo, pero eso específicamente sobre los dólares financieros. Claro. Algunas cosas de estas han trascendido, pero habrá que ver, insisto, en el detalle finito qué es lo que terminó aprobando el directorio del fondo. Lo que yo decía esta mañana es, se diría que hay dos desafíos, o sea, a partir de ahora los desafíos de marzo son dos: ordenar el despiole de la economía, o por lo menos intentar contener algo de lo que del despiole que se generó a partir de la devaluación del lunes pasado, y por otro lado el desafío es leer la letra chica del fondo, porque ahí están los desafíos políticos que también tenemos hacia adelante, digamos, todos los argentinos, porque sabemos que el fondo es el síndico de las cuentas nacionales. No, y aparte, Steffi, convengamos que el fondo nunca acertó en los planes económicos que impulsó. Aquí hay que manejarse con mucha cautela, pues el fondo generalmente en todo el mundo la ha pifiado. Y cuando te da una receta del fondo, generalmente no tiene buen resultado. Exactamente, y además, yo no sé si llegaron a escuchar a ustedes ayer, Massa, de una conferencia
de prensa después de que se aprobó en el mismo edificio del Banco Interamericano de Desarrollo, dio una conferencia de prensa después que se aprobaron los desembolsos del BID, ¿no? Y allí Massa fue absolutamente duro y crítico con el Fondo Monetario, diciendo, miren lo que pasó con la devaluación, que el fondo entienda lo complicado que es la devaluación en la economía argentina y cómo no fue efectivo para acumular reservas y sí lo fue la estrategia que pedía el gobierno. Entonces ahí la verdad es que la situación de tensión fue alta, fueron 4 meses de negociación y ahí la estrategia, por lo menos ahora, es confrontar un poco más duro con el Fondo Monetario. Después están los límites finitísimos e imposibles que tenés con el fondo, que es que no tenés mucho margen tampoco. Se hace un poco lo que el fondo dice y ese es el gran problema de haber pedido plata al Fondo Monetario Internacional. Las condicionalidades y cuáles son cuál es el análisis que el Fondo Monetario hace que debería implementarse en una economía como si fuéramos, digamos, exactamente todas las economías iguales sin tener en cuenta las particularidades. Bueno, ahí están los resultados, lo venimos viendo de 2018 en adelante, ¿no? Ahora, Estefi, ¿cuándo se van a anunciar las medidas? Hacía referencia recién, las medidas para el pueblo argentino, digo, la suma fija, una nueva asignación universal, digamos, elevar el monto, algo en las jubilaciones. ¿Cuándo va a suceder? ¿Tenés información de esto? Mira, a partir de mañana, es decir, a partir de que llega Massa, está previsto que desde este jueves hasta el viernes de la semana siguiente se vayan realizando los anuncios de manera escalonada. Hablan de 2 o 3 anuncios por día. Te diría que la suma fija es una de las principales, por lo menos lo que genera expectativa, porque hay muchos trabajadores que con este golpazo de la inflación que tuvo, digamos, la devaluación, están esperando algún tipo de recomposición sobre sus ingresos. Yo pregunté también, más allá de lo que dicen acá, estuve preguntando al Ministerio de Trabajo, porque esta negociación la está llevando Kelly Olmos, y lo que dicen es lo mismo. Hasta tanto el ministro siga en Washington no hay absolutamente nada. Llega el ministro y a partir de ahí empiezan los anuncios. Así que habría que esperar este tipo de anuncios desde el jueves en adelante, ¿sí? Desde mañana, jueves, viernes y toda la semana que viene, que es todo lo que están diciendo acá. Se hablaba de viernes a viernes. Claro. Siguiente. Por eso, Estefi, Claro. Estefi, en ese sentido, creo que una de las noticias que llamó la atención de ayer del crédito que va a dar el Banco Mundial es que específicamente se detalló que es para tarjeta alimentaria y la AUH. Y tiene que ver también un poco en línea, ¿no?, con lo que Sergio Massa dijo la semana que viene. Vamos a anunciar un refuerzo de la AUH y ahora vemos también que vendría un aumento de la tarjeta alimentaria. Es ahí quizás uno de los anuncios que ojalá se dé en breve. Claro. Sí, o sea, esa lectura que estás haciendo es la lectura que hay que hacer y además algo fue adelantado, ¿no?, por el propio Sergio Massa, y que por ese motivo, te diría, viene por ese lado, de vuelta el contenido específico y la confirmación de si es sí o no la están dando, están completamente herméticos porque el golpe de efecto lo quiere dar, por supuesto, Massa. Habrá que ver después, ¿no? Y la pregunta que yo me dejo abierta es, ¿cuánto sirve un anuncio como esto en ese contexto? ¿Alcanza? ¿Cuánto alcanza? Son todas las preguntas que quedan abiertas, por supuesto, y que solo nos podemos hacer porque no tenemos manera de responderlas inicialmente, ¿no? Estefi, me pregunto justamente por esto que estabas hablando del poco margen de acción que hay en la negociación que uno puede llegar a tener con el FMI, y a veces estamos escuchando a candidatos de la oposición que dicen haberse reunido también con algunos representantes del FMI. ¿Ellos tienen otras posibilidades de negociación o medio que lo que hay es esto? No, el Fondo Monetario tiene planillas, o sea, pensá en un banco, o sea, tenemos que tener en la cabeza quién tenemos de interlocutor. Entonces vos vas al banco y le decís, por ejemplo, quiero un crédito, ok, tengo esta planilla o esta planilla. No, pero a mí esas 2 planillas no me interesan, dame otra. No puedo, es la burocracia absoluta el fondo, está todo completamente pautado. Entonces, en ese sentido, los márgenes de negociación son los márgenes de negociación que el fondo te impone. Después habrá algunos gobiernos que están más de acuerdo con lo que piensa el Fondo Monetario que otros, ¿no? Por supuesto que Javier Milei, la declaración que hizo es, nosotros no necesitamos absolutamente nada digamos, no vamos a tener ningún problema con el fondo porque
nuestro ajuste fiscal va a ser mucho más duro que el propio Fondo Monetario Internacional. Entonces ahí lo que te diría es directamente depende de digamos, la perspectiva o la ideología política que tiene el gobierno en la negociación, pero en el fondo es siempre en la misma cara, la misma planilla, exactamente igual todo. Claro, porque a uno le preocupa realmente que si el ajuste del FMI es tan brutal, que hay otro candidato que propone un ajuste mayor, imaginar cuál podría ser el escenario, ¿no? Social. Va a ser un escenario durísimo, pero esté cualquier tipo de gestión adelante del Ministerio de Economía, porque la situación es grave, porque la interlocución con el Fondo Monetario siempre es muy difícil, porque lo que pide el Fondo Monetario es muy difícil. Pero bueno, me parece que hay... las diferencias son las velocidades y el concepto, ¿no? Con cuánto se considera digamos, la presencia del Estado, cuánto se valore la presencia del Estado, porque básicamente más presencia del Estado es más presupuesto. Entonces garantizar derechos cuesta plata, y si vos pensás que eso es solo déficit fiscal y es un gasto, bueno, quizás estás quitando derechos, ¿no? En ese sentido, Steffi, tal cual, lo que vos estás contando no lo señala nadie. Ninguna organización, ninguna entidad financiera de todas estas tan importantes a nivel global que han salido a hablar en contra de la dolarización, no están marcando lo que vos decís. Te dicen no a la dolarización, pero sí a una brutal devaluación y hasta recesión. ¿Por qué? Porque la Argentina no tiene dólares. Claro, ahí va. Absolutamente. Entonces es tan difícil. Eso que está diciendo Colo es fundamental, porque es, vos decís, bueno, ¿cómo se arregla esto? Bueno, te da una devaluación. Eso sabés que tiene un impacto directo en precios y eso te congela la actividad, o sea, se te hace caer la actividad económica. Exacto. Y eso se traduce después en empleo, o sea, tenés inflación, menos trabajo, las fábricas frenadas. Es un escenario que a la Argentina no es lo mismo que pensar un escenario de recesión en Estados Unidos. Igual, fíjense, digamos, hay todo un debate internacional sobre la suba de la tasa de interés, por ejemplo, en Estados Unidos, y un debate de la propia Reserva Federal de cuánto está dispuesto a hacer con la suba de tasas para que no se le termine congelando la actividad económica. O sea, en un país como Estados Unidos, que tiene margen, que tiene guita, que puede hacer lo que se le cante porque realmente tiene un nivel de autonomía en sus decisiones respecto del mundo que es solo a Estados Unidos, en ese contexto el debate está, imagínate para la Argentina, imponer una receta como esta y decir, bueno, sobre una base de 40 puntos de pobreza, le meto este saque y es un toque, sufrir un toque y después seguimos. No es lo mismo cuando ya no comes, que te digan, mira, va a haber un tiempo más que vas a seguir sin comida. No, lo que pasa es que, digamos, el escenario que asumió Alberto Fernández con LELIQ, LEVAC, deuda 100 años, deuda con FMI, deuda con privados, es un escenario que, de no haber habido pandemia, pudo haber sido un poco mejor. Pero acá el gran desafío es la reconstrucción del tejido social con esta deuda. Claro, es que no podés. Claro, o sea, es el problema de fondo. Con este nivel de deuda, recomponer el tejido social es imposible, ¿no? Dificilísimo. Y encima tuviste este año una sequía donde te cayeron, digamos, la Argentina dejó de tener ingresos de 20.000 millones de dólares para colmo, que esto terminó agudizando aún más el problema de la falta de dólares, ¿no? Y ahora las recetas que estamos escuchando o son dolarización o llevar a la economía a una recesión, que se importe menos y que caiga la actividad económica para de esa forma en algún momento pagarle al FMI. La verdad que es muy difícil el panorama para los sectores más vulnerables. Steffi, te mandamos un beso enorme, muchísimas gracias, gran cobertura. Un beso grande, muchas gracias.